destrozar esta comunidad. Esta comunidad era una comunidad próspera, una comunidad capaz. Y es una comunidad que en estos momentos necesita una reacción muy grande, muy potente. Eso sí que es la herencia recibida. El desastre de la educación, el desastre de la sanidad, la desatención absoluta con la... Nunca nadie regala ningún derecho. Los derechos se conquistan. Los derechos se conquistan todos. Y también os digo, desgraciadamente, en algún momento pensábamos que habían derechos que eran para siempre. Y compañeras y compañeros, amigas y amigos, no hay derechos para siempre. Los tenemos que batallar cada día, porque si no, los que quieren retroceder aprietan mucho. Esa es la promesa del Partido Popular en Europa. Si Europa va a recortar, él va a decir a su amigo Rajoy, en España, oye, póngale 3 raciones más. Si aún puede recortar un poquito más. No hay una sociedad decente que no tenga claro cualquier padre que si le pasa algo a él, la sociedad va a apoyar a su hijo. Y que nunca va a estar solo. Aunque solo fuera por eso, vamos a ganar las elecciones. Vamos a decirle el 25 de mayo que no lo vamos a consentir. Y la única manera que tenemos de decirlo es ir a votar e ir a votar al Partido Socialista. Es lo único y el único que va a garantizar que el sueño de Europa no sea ninguna pesadilla. No hace falta que me lo pregunten. En la Comunidad Valenciana hace falta una alternancia higiénica y hasta que el Partido Popular no abandone el gobierno democráticamente, esta comunidad no saldrá adelante. Por tanto, aquí, ni ahora, ni mañana, ni nunca, habrá gobierno de coalición entre el PP y el PSOE. El único partido que lo puede decir la Comunidad Valenciana es, por lo que decía antes David también de otros grupos, el único que lo puede decir es el Partido Socialista. Otros, no. Porque otros cuando conviene sí que pactan con ellos.